Por esta oportunidad. Estamos llevando a cabo la serie Sectas y su otro evangelio, descubriendo las sectas y su otro evangelio. Estamos estudiando en este caso a los adventistas del séptimo día. Ya dimos la primera parte. Ahora la segunda parte vamos a tratar específicamente sobre Elena White, su profetisa. En la primera parte estudiamos lo que fue el inicio del adventismo, que se inició con el movimiento de William Miller, en el que él usó 15 pruebas para demostrar que Cristo venía en 1843-1844. Pero vimos que fueron dos fechas erradas y demostramos cómo la profeta Elena White le dio un fuerte espaldarazo diciendo que el Señor William Miller había sido escogido por Dios y que todas sus interpretaciones acerca del fin del tiempo estaban respaldadas por Dios. Pero vemos que Dios no comete errores, no se equivoca, pero el método de William Miller sí se equivocó. Elena White nació en Gorham, Maine, el 26 de noviembre de 1827. En su libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, la página del 9 al 58, allí ella da relata, hace un pequeño resumen de su biografía, de lo que fue su niñez, su juventud, su conversión y aceptación del adventismo bajo las enseñanzas de William Miller. Vamos a usar ese relato que se encuentra en su propio libro, tal como ella lo describe, para ir descubriendo algunas cosas. Ella dice que sus padres y toda su familia eran metodistas, fíjense, de los más celosos. Pero fueron desfraternizados por su fuerte adhesión a las doctrinas de William Miller. Vemos que era una familia que estaba en el cristianismo ortodoxo, estaba en una iglesia evangélica, pero hicieron caso al movimiento de William Miller y fueron seguidores de ellos, y debido a esto los metodistas los desfraternizaron. ¿Por qué? Porque como demostramos en la primera parte, William Miller, sus métodos estaban basados en una interpretación errónea, totalmente errónea, que a nadie se le había ocurrido hasta ese momento, a nadie se le había ocurrido. Y incluso los cristianos evangélicos que no estaban de acuerdo a William Miller, dijimos también que eran considerados, los satanizaban, no eran considerados pueblo de Dios, es decir, no estaban siguiendo el mensaje de Dios que estaba dando en ese momento. Por eso fueron desfraternizados la familia White de los metodistas por su fuerte adhesión a las doctrinas de Miller. Cuando tenía apenas solamente 9 años de edad, ella relatando, en la escuela tuvo un encontronazo con una amiguita. Esta amiguita le cayó atrás y le lanzó una piedra. Esta piedra le dio en la cara a Elena White y le rompió la nariz. El golpe fue tan severo que casi la mata, literalmente. Permaneció inconsciente por 3 semanas. Ya ustedes saben, en estado de coma. Esto le causó, estado de coma es causado por un daño en el cerebro. Quiero que presten atención a esto. 3 semanas inconsciente, ya nadie la daba, nadie esperaba que ella viviera.
Ella trató de asistir nuevamente a la escuela, pero no pudo, dejó de estudiar. Apenas aprendió a escribir y a leer un poquito. Eso lo dice en la página 13. Testimonio para... A la edad de 13 años fue que ella escuchó a William Miller predicar que el fin del mundo ocurriría en 1843. Fíjense, ella se asustó terriblemente y pensó que se perdería. Ahí vemos, con este hecho vemos que a la edad de 13 años y haber nacido quizás en el Evangelio, con los metodistas, no era una persona que estudiaba mucho las Escrituras, porque todo el que estudia las Escrituras se va a dar cuenta, principalmente en el Nuevo Testamento, como demostramos todas las citas, que solo Dios sabe la hora, el día. Eso es algo el que lee los Evangelios se va a dar cuenta. Solo Dios establece los tiempos. Fíjense, cuando ella escuchó a la edad de 13 años sobre William Miller, ella se asustó terriblemente y pensó que se perdería. No pensó, este tipo está loco. No, ella asumió como eso, como una realidad. Ahí vemos viendo los fallos. Ella regresó y pasó toda la noche en oración y llorando. Página 16. Desde 1840 hasta 1844, es decir, desde los 13 hasta los 17 años, como ella relata, fue una muchacha debilucha, enfermiza, sin educación, anormalmente religiosa y excitable. Como dijimos anteriormente, William Miller emprendió una gira por todos los Estados Unidos de manera pública, en iglesias, en carpas, predicando sobre su mensaje de que Cristo venía. Ella asistió a todos estos eventos de William Miller. Fue aprendida totalmente del mensaje de William Miller. Estaba sumamente emocionada y lo siguió sin vacilar todas las predicaciones. Dice ella en la página 22, creí las solemnes palabras pronunciadas por el siervo de Dios. Creí. Fíjense, dijo ella en la página 28, me pareció que mi condenación estaba decidida. Una persona que es cristiana, que es evangélica principalmente, que tiene contacto con la palabra de Dios, sabe que en Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están ¿qué? En Cristo Jesús. Fíjense, vamos a ir notando que no tenía contacto con la Biblia, no tenía contacto, no se sentía segura de su fe, no se sentía salva. Sus padres, toda su familia aceptó la teoría de Miller que causaron su separación definitiva de la iglesia metodista. Cristo no vino el 22 de octubre de 1844 y esto creó en ella una desilusión tan grande, tan terrible. Imagine la impresión que puede causar esto a una persona que tuvo un accidente, le afectó su cerebro, una persona débil de mente totalmente. Movimiento, escuchar a Miller todas las prédicas y vivir esto, la fuerte impresión, la decepción que sintió cuando Cristo no vino, como predicaba William Miller el 22 de octubre de 1844. 2 meses después, octubre, noviembre, diciembre, tiene la primera visión. En esa primera visión, dice ella, Dios me ha mostrado en visión santa al pueblo adventista que iba en un caminito que se dirigía hacia el cielo.
Sorprendente visión. Vio un alto sendero que conducía a la ciudad, al pueblo adventista. Fíjense, un movimiento que sale de un sistema errado, de las falsas predicaciones de William Miller. Ella vio en una visión santa que este pueblo, que surge del error, lo ve que va camino al cielo. Impresionante. Una y otra vez los adventistas del séptimo día le han dado a la señora White su más alto apoyo. El 7 de febrero de 1871, la Conferencia General, es decir, el organismo élite de la Iglesia Adventista, aprobó la siguiente resolución: que reafirmamos nuestra permanente confianza en los testimonios de la hermana White para la Iglesia como la enseñanza del Espíritu de Dios. Esa afirmación la hicieron en el año 1914 y se mantiene hasta hoy. Nuestra permanente confianza en los testimonios de la señora White. Y nuevamente dicen, fíjense esta afirmación: nuestra posición acerca de los testimonios, es decir, de los escritos de la señora White, es lo que la piedra angular al arco. Quítesela y ya no habrá un punto lógico para detenerse, hasta que todas las verdades especiales del mensaje hayan desaparecido. Nada es más seguro que esto, que el mensaje y las visiones de la señora White se pertenecen el uno al otro y caen o permanecen en pie juntos. Nada es más seguro que esto. Es la piedra angular. El que hace una declaración así desconoce lo que dice Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Nadie puede poner otro fundamento que no, teniendo como piedra angular a quién. Oye, incluso utiliza la misma expresión que ellos utilizan aquí para aplicarse a las White. Una expresión que se le aplica en el Nuevo Testamento a Cristo como la piedra angular, en el cual todo edificio, es decir, toda fortaleza espiritual, todo lo que usted quiera hacer en la tierra en base espiritual, tiene que estar sobre eso, sustentado sobre esa piedra angular. Es impresionante. Otra afirmación, el Comité de la Conferencia General en mayo de 1906. El espíritu de profecía, es decir, los escritos de la señora White, es una parte fundamental de este mensaje. Desde el surgimiento de este mensaje, esta denominación ha creído en el espíritu de profecía. Lo hemos predicado tan ampliamente como el sábado y otras verdades afines, y lo hemos creído tan completamente como hemos creído en ella. Para nosotros hace una vasta diferencia si alguien a quien desde la aparición de este mensaje hemos considerado como investida del don profético es o no profeta de Dios. Fíjense cómo la iglesia adventista está fundamentada en la señora White y sus escritos. Ellos lo declaran públicamente, ellos no tienen reparo en eso. Incluso leí una cita en nuestra presentación anterior, donde el mismo presidente de los adventistas en el 2006 dice que el fundamento hermenéutico nuestro es ella. Entonces, la estructura entera, si usted le quita a Juan a los adventistas, se desploman totalmente porque es la piedra angular. Eso es así de sencillo. Por eso defienden sus escritos a rajatabla. Tienen una apologética a favor de ella que no la tienen con la Biblia. Por su propia confesión, esta iglesia no está edificada sobre Jesucristo y la Biblia, sino sobre la señora White y sus escritos. Recuerden que la regla protestante es que la Biblia y la Biblia sola como regla de fe y práctica. La Biblia sola. Ahora fíjense lo que dijo
G.A. Irwin, que fue presidente de la Conferencia General, un presidente de los adventistas, dijo la siguiente declaración en la página 1 de un tratado titulado La marca de la bestia. Es desde el punto de vista de la luz que ha venido por medio del espíritu de profecía, los escritos de la señora White, que la cuestión será considerada creyendo como creemos que el espíritu de profecía es que el espíritu de profecía, es decir, el don profético de la señora White, es el único intérprete infalible de los principios bíblicos. Aquí tenemos una papisa infalible, una papisa. Ellos reclaman exactamente la misma prerrogativa que la Iglesia Católica reclama sobre el Papa, a saber que ella es la única intérprete infalible de la Biblia. Incluso hay una Biblia adventista, una Biblia de estudio, que los comentarios que tiene son de la señora White. Hay una Biblia adventista que los comentarios que tiene, una Biblia de estudio, que los comentarios que tiene son de la señora White, la intérprete infalible. Ningún papa de Roma reclamó jamás tanto para sí. Los mormones no reclaman esto para Joseph Smith, los cristianos cientistas no lo hacen para la señora Eddy. Ahora fíjense lo que ella afirma de sus escritos, ella dando testimonio de sus escritos. Testimonio tomo 4, la página 148. En tiempos antiguos Dios habló por la boca de los profetas y los apóstoles. En estos tiempos Él les habla por medio de los testimonios de su Espíritu. Dios habló en aquellos tiempos por boca de los profetas y los apóstoles. En estos tiempos habla por medio de mis escritos. Literalmente. Testimonio, tomo 4, página 148. También aparece en Testimonio, tomo 5, la página 661. Fíjense cómo se coloca ella al mismo nivel que todos los escritores bíblicos, tanto profetas como apóstoles. Como Dios le habló a ellos, como lo usó a ellos, Dios está hablando por medio de mí a usted y ahora. Eso es lo que está diciendo. Pero vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos a ver. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por Elena White. Eso es lo que dice la Biblia. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está ya poniéndose por encima de Cristo. Fíjense, una palabra, fíjense, otra vez vemos donde algo de la Biblia es sustituido por algo de los adventistas. Dios habló por boca de los profetas y los apóstoles, precisamente dice eso el texto. Dios en otro tiempo habló por medio de los profetas y en estos tiempos nos habla por su Hijo. Dice ella en la carta 90 del 1906, en mis libros se afirma la verdad protegida por un así dice el Señor. El Espíritu Santo trazó esta verdad en mi corazón y en mi mente. Está protegida por un así dice el Señor.
Si usted lee el Nuevo Testamento, solamente se va a fijar que los apóstoles fueron los que tuvieron una revelación especial de Dios. Esta señora afirma que sus escritos tienen un así dice el Señor. Yo no podría haber revelado la verdad en estos libros, pero el Señor me ha dado la ayuda de su Espíritu. Estos libros, dando las instrucciones que el Señor me ha dado a mí durante los pasados 60 años, contienen la luz del cielo y soportarán la prueba de la investigación. Mensaje Selecto, tomo 1, la página 35. A partir de esto se puede notar que sus seguidores no han reclamado para ella nada más de lo que ella ha reclamado para sí misma. Por encima de Cristo, no, Dios no habló en estos tiempos por Cristo, por mí. Mis escritos tienen autoridad con un así dice el Señor. Fíjense, ella afirma que cada una de las líneas que ella escribe a una carta privada está inspirada directamente por Dios. Es grave el asunto. Los preciosos rayos de luz que brillan desde el trono, dice ella, es Dios y no un falible mortal el que ha hablado. Testimonio, tomo 3, página 257. Es Dios y no un falible mortal. Dice ella, testimonio tomo 5, la página 63 al 67. Cuando fui a Colorado escribí muchas páginas para ser leídas en la reunión al aire libre. Dios hablaba a través de la arcilla. Ustedes dirán que esta comunicación era solo una carta. Si era una carta, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Fíjense, otra prerrogativa que tienen las Escrituras. Según de Timoteo 3:16. Toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Fue el aliento de Dios que le puso a los escritores bíblicos. Ella está diciendo que ella tiene ese aliento también. Sí. Sí, testimonio, tomo 5, páginas 63, 67. Si era una carta, pero inspirada por el Espíritu de Dios, para poner delante de la mente de ustedes las cosas que me han sido mostradas. En esta carta que escribo, les presento a ustedes lo que el Señor me ha presentado a mí. Yo no escribo, aquí viene la cita, la frase, yo no escribo ni un solo artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Oye, todo es de allá arriba que viene. Es todo. Ella declara ser simplemente la vocera de Dios. No son las palabras de ella, es la palabra misma de Dios. Todos sus libros, todos los libros que ella escribió, más de 60, hace más de 13.351 páginas. Usted toma cualquier Biblia de estudio, puede tener 1.000 páginas más o menos, 900 a 1.000 páginas. Sin embargo, todos sus escritos inspirados son 17 veces más grandes que cualquier Biblia de estudio de eso. Y todo es inspirado por Dios, todo. Usted no puede cuestionar nada de ahí. ¿Qué dice la Iglesia Adventista? La Iglesia Adventista dice que ella tuvo más de 2.000 visiones toda su vida. Visiones y sueños, más de 2.000. Ahora fíjense
cómo a medida que ella envejecía, sus visiones disminuían, pero sus escritos aumentaban. No se explica cómo, pero yo le voy a decir por qué. En realidad, una investigación que se hizo, ella tuvo más de 200 visiones y sueños, pero la iglesia sigue afirmando en su biografía que ella tuvo 2000 visiones y sueños. Bien, está bien. Por ejemplo, desde 1000 como ella se iba poniendo viejita, las visiones disminuían, pero sus escritos aumentaban, no había una explicación. Ahora, ¿cómo le traía a Dios a la memoria el contenido de aquellas visiones anteriores? ¿Ustedes creen que simplemente ella usaba un cuaderno donde tenía anotadas todas sus anotaciones de sus visiones de sus primeros años y les refrescaba su mente? Pero no. Ella aseguraba tener una fuente milagrosa de dirección e instrucción. Fíjense esta declaración, citada en Consejos sobre la Salud, la página 465. A la noche siguiente soñé que un joven de noble aspecto entraba a la habitación donde yo estaba. Inmediatamente después de que yo había hablado, esa misma persona se me apareció en sueños importantes para darme instrucciones de tanto en tanto durante los pasados 26 años. ¿Captaron? Un joven de un aspecto noble, dice, es decir, buen mozo, entraba a su habitación y por 26 años este joven le daba ¿qué? Instrucciones de tanto en tanto, de todo. Pero más que solo aparecer en visión y sueño, el joven angélico de Elena White estaba a su lado para guiarla, protegerla e instruirla en la vida real también. Ella dice en Testimonio 1, tomo 1, página 66, yo ya tenía un ángel guardián que me asistía continuamente. Fíjense, un ángel a disposición de ella que le iba dando todas las instrucciones. Pero cuando era necesario, el Señor enviaba a otro. Ese ángel se cansaba de tanto hablar y le hablaba a otro. Ángeles de Dios estaban alrededor de nosotros, sustentándonos en todo momento, en todo momento. Todo lo que esta señora hacía, todo lo que ella escribía era pues, un ángel soplándole en el oído lo que ella tenía que escribir. Dice ella en su vida en bosquejo, en la página 315, su hijo la encontró a White muy ocupada escribiendo. Ella le dijo que un ángel de Dios la había despertado. Despiértate, que hay que seguir escribiendo, como a las 3. Y le había invitado ahí a la reunión de equipo y relatar algunas cosas que se habían encontrado en Salamanca. Mensaje selecto, tomo 1, dice ella. Hay ángeles de Dios en esta habitación, la gloria del Señor se reveló, parecía brillar la luz en toda la casa y la mano de un ángel se posó sobre mi cabeza. Desde ese momento hasta ahora he podido entender la palabra de Dios. No, ella no pudo entender la palabra de Dios porque no tenía contacto con ella. Se había dado cuenta del error de Miller y le había parado en freno a su familia. No, este señor está en error. Fíjense qué interesante, qué impresionante. Ella le dio una idea al Señor, quizá poniéndole un ángel a mano a la gente. ¡Pam!
ya entiende la palabra de Dios, comprende el Evangelio, lo acepta, ya de una vez lo recibe. Ya esto no hay que utilizarlo. ¿Para qué? Están los ángeles ahí que pueden poner tu mano en la cabeza y ya tú puedes tener una comprensión del Evangelio total. Fíjense, ella esperó una experiencia, que es lo que buscan hoy. Hay muchos cristianos que están esperando experiencia, están pidiéndole a Dios que se me muestre, dame un sueño, dame algo sobrenatural para yo creer en ti, pero no buscan las escrituras, la palabra de Dios. ¿Cómo se comparan estos hechos con la experiencia de los legítimos profetas bíblicos? ¿Tuvo algún profeta bíblico tantas visiones y tantos sueños como la señora White? 2000 visiones. Ni un solo profeta bíblico experimentó nada que se acercara ni siquiera a las 2000 visiones pretendidas para la señora White. Ni siquiera las 203 visiones que los hechos reales indican. Ni un solo profeta bíblico tuvo visiones continuas durante 7 décadas, como Elena White aseguraba que había sido su experiencia. Por ejemplo, Elías, 21 años de ministerio, 0 visiones. No tuvo visión Elías. Por ejemplo, Isaías, 50 años de ministerio, más o menos, tuvo 2 visiones. 50 años, 2 visiones, profeta Isaías. Jeremías, 40 años de ministerio, 2 visiones. Ezequiel, más o menos 22 años de ministerio, 7 visiones tuvo Ezequiel. Por ejemplo, Daniel, que fue uno de los que más, de los profetas, de los que más longevos, que Dios le dio oportunidad de más vivir. 67 años en el ministerio, 4 visiones. Por ejemplo, Amós, 14 años en el ministerio, 5 visiones. Miqueas, 50 años en el ministerio, 1 visión. Nahum, 50 años en el ministerio, 1 visión. Ageo, 16 años en el ministerio, 5 visiones. Zacarías, 5 años, 6 visiones. Jesús duró 3.5 años de ministerio. ¿Cuántas visiones tuvo? Ni una. El apóstol Juan, el del Apocalipsis, 60 años de ministerio, 1 sola visión. Es decir, la Biblia menciona un total de 42 visiones. Entre todos los profetas bíblicos, 42 visiones. White asegura que tuvo 2000 visiones. Óyeme, un fenómeno así hubiese estado anunciado, por lo menos en el Apocalipsis, de que iba a venir en estos tiempos, así, un fenómeno, un profeta así fenomenal. Sí, está anunciado, es claro, ¿verdad? Pero un profeta así tan fenomenal, que iba a tener tantas visiones extraordinarias, que iba a tener unos escritos inspirados, que iba a superar más de 17 veces la palabra de Dios, toda escritura, todos esos escritos inspirados, debió ser anunciado. En las escrituras debió ser anunciado. Ahí voy. Ahora consideremos la pretensión de Elena G. White de haber tenido frecuentes conversaciones con ángeles durante 71 años. Tanto en visiones como en la vida real. ¿Tuvo alguien experiencias similares? Como hablamos de los contactos que ella tenía con los ángeles, que le asistían continuamente. Un joven de aspecto hermoso estuvo con ella 26 años, entraba
Un familiar, entra fulano, ven, ya tú eres de la casa. Un ángel que ella lo veía y le veía entrar para dictarle. Fíjense, la Biblia menciona 3.250 personas, menciona 3.250 nombres, menciona la Biblia, y solo 29 hablaron con un ángel alguna vez, solo 29. Por ejemplo, Agar tuvo 2 encuentros, Lot tuvo un encuentro, Abraham un encuentro, Jacob 2 encuentros, Moisés tuvo un encuentro angelical, David un encuentro, profeta Elías, oye, profeta Elías y Moisés son los profetas, fueron los que se le aparecieron a Jesús en la transfiguración. Moisés, Elías y Jesús en el centro. ¿Qué indicando? Indicando que de momento desaparecen Elías y Moisés y queda Jesús, indicando que yo soy el centro ahora, más grande que todos ellos. Es el mensaje de la transfiguración. Elías tuvo 2 encuentros angélicos, Isaías un solo, Ezequiel un solo, Daniel 2, Zacarías tuvo 7 encuentros, fue el que más encuentros tuvo, Zacarías, y tuvo 7 encuentros. Después todos los demás, los apóstoles, Felipe, Cornelio, Pedro, Pablo, Juan, el revelador, todos tuvieron un encuentro angelical, un solo encuentro. White reclama cientos de encuentros angelicales, como ya lo hemos demostrado, cientos, incalculables, continuamente. Pueden decir miles en 71 años, eso es algo. El total de texto bíblico que abarca más de 5.000 años de historia y que incluye a todos y a cada uno de los profetas bíblicos, registra el hecho de que los ángeles entraron en contacto solo con 29 personas. Nadie en la Biblia se compara con él en la de White en su pretensión de la frecuencia o la duración de encuentros angélicos, nadie. Ella no era como ninguno de los legítimos profetas bíblicos. Ahora vamos a tomar estas palabras de ella, Testimonio, tomo 4, la página 230. Mi obra durante los pasados 30 años lleva el sello de Dios o el sello del diablo. Sea usted el jurado. Ella lo dice así. No hay punto intermedio en este asunto. O los testimonios o mis escritos son de Dios o son del diablo. Bueno, con lo que hemos visto, no hemos analizado sus escritos, hemos nada más simplemente comparado, haciendo una comparación, y la descarta totalmente como profeta. La descarta totalmente como profeta. Simplemente con esa comparación de la visión y los sueños con los profetas bíblicos, queda descartada totalmente como profeta legítimo. Experiencia fuera del cuerpo. Este aspecto son muy pocos adventistas que conocen esto. Muy pocos adventistas conocen que ella tuvo experiencia fuera del cuerpo. Experiencias astrales. La mayoría de sus seguidores no sabe que ella experimentaba experiencia fuera del cuerpo. La experiencia fuera del cuerpo es un fenómeno, mis hermanos, es espiritistas, donde literalmente el espíritu sale, siempre ha sido catalogado así, el espíritu sale y el cuerpo queda inerte ahí. Eso es lo que... Sí. Los hindús, los gnósticos, en fin, el mundo espiritista, el ocultismo, todo eso, ese es el fenómeno. Fíjense lo que dice en su vida bosquejada, la página 319. El 3 de noviembre de 1890, mientras trabajaba en Salamanca, New York, mientras estaba en comunión con Dios en las horas de la noche, fui sacada de mí misma. Fui sacada de mí misma y transportada a reuniones en diferentes estados. Fui sacada de mí misma y transportada a diferentes estados.
donde di decidido testimonio de reprensión y amonestación. Si usted le pregunta a cualquier adventista, ¿qué opina de los fenómenos espiritistas? Ellos van a decir, eso es del diablo, definitivamente. Eso, ellos están claros en eso. Pero su profeta tuvo experiencia fuera del cuerpo. ¿Cómo entonces lo catalogaríamos eso? El hecho de que esto le ocurrió a Elena White cambia el origen de los fenómenos ahora. Definitivamente cambia el origen de los fenómenos. Comparemos ahora esa experiencia de Elena de White con la Biblia. ¿Tuvo experiencia fuera del cuerpo alguno de los profetas bíblicos? No la tuvieran ni siquiera una sola vez. Por ejemplo, Enoc fue llevado corporalmente fuera de este mundo. Eso lo dice Hebreos 11:5. Corporalmente, Dios lo trasladó. Elías fue llevado al cielo corporalmente. Segunda de Reyes 2, 1 al 5, 10 al 11. Mientras estaba en visión, por ejemplo, Ezequiel. Los adventistas tienen un libro llamado En las redes de la nueva era. Usted lee este libro y esto usted lo va a ver desde el principio de la página, relatando experiencias fuera del cuerpo. Esto es algo normal en el espiritismo. Los hindúes, los que practican meditación trascendental y religiones de la nueva era. Cambia totalmente el origen de los fenómenos de la señora White. Esto lo cambia totalmente. Otro detalle, el olor a rosas. Otro aspecto de los fenómenos espiritistas es el fuerte olor a perfume de rosa que alguna vez se acompaña a las visiones espiritistas. Aunque ninguna rosa haya por ahí, por los alrededores, el fuerte olor a rosa. Investigue sobre eso, eso es algo normal en los fenómenos espiritistas. Por ejemplo, vamos a tomar este caso de 4 niñas católicas que se comunicaron con la Virgen María. Por ejemplo, ellas relatan esto. Mientras el sacerdote miraba, los aldeanos pusieron a prueba a las niñas durante su ensimismamiento, sus visiones. Ni los pinchazos más dolorosos, ni las sacudidas más rudas, ni las quemaduras y así sucesivamente pudieron despertarla de sus éxtasis, informó un testigo más tarde. Algunos aldeanos proyectaron luces brillantes a los ojos de las niñas, pero las visionarias ni siquiera parpadearon. Las apariciones de la Virgen María comenzaron a tener lugar en un pequeño pinar en la cima de una pequeña colina al lado de la iglesia del pueblo. Los rosarios y las medallas religiosas que se le habían dado a las niñas durante las visiones a veces olían a rosa cuando eran devueltas a sus dueños. Los visitantes encontraban toda el área del pinar saturada de olor a rosa, aunque ninguna rosa se cultivaba allí. Ahora fíjense el mismo fenómeno que tuvieron estas niñas para ver el asunto de la Virgen María. Ocurrió a White. En visión, sus ojos. Le están relatando al George Bush, el ministro y escritor contemporáneo de White.
En visión, los ojos estaban siempre abiertos de par en par y parecían estar hablando a un objeto a distancia. Fíjense, lo mismo a las niñas, ojos abiertos totalmente. Es posible ver una brillante de esos ojos o amagar, tratando de quitarle algo y no se produce ni el mal ni el marmadeo. Exactamente lo que ocurrió a las niñas. Ni cambio de expresión por esta causa. Ahora fíjense lo que ella dice. Esto lo dice ella. En su vida bosquejada en la página 310. En la casa del hermano donde ella estaba de visita, fue visitada por una señora de edad a quien se le oponía a su esposo violentamente en su vida cristiana. Esta entrevista duró 1 hora. Después de esto, cansada, débil y confusa, ella pensó retirarse a su habitación y orar. Subió las escaleras, se arrodilló al lado de la cama y antes de que ofreciera la primera palabra de petición, sintió que la habitación se llenaba de olor de rosas. Fíjense, algo que ella lo está relatando ella misma. Levantando la cabeza para ver de dónde venía el olor, vio la habitación inundada de una suave luz plateada instantáneamente. Claramente esto demuestra un fenómeno espiritista, claramente. Si usted le pregunta a los hermanos adventistas, ¿estaba Juan involucrada en fuerzas demoníacas? Ellos le van a decir que rotundamente que no. Por ejemplo, ella dice en la carta 56 de 1911, mientras preparaba el manuscrito del libro del Gran Conflicto, a menudo era consciente de la presencia de ángeles de Dios. Y muchas veces las escenas sobre las cuales estaba escribiendo se me presentaban nuevamente en visiones de la noche, de manera que estaban frescas y vívidas en mi mente. Las investigaciones han demostrado que este libro, El Conflicto de los Siglos, han demostrado que fue un plagio, fue casi copiado de otro autor. Sin embargo, ella dice que habían ángeles de Dios, mientras ella hacía esto. Pregunto, ¿cómo puede estar la presencia de Dios en un acto deshonesto? Por ejemplo, en este caso, plagio. ¿Cómo puede un ángel de Dios aprobar la deshonestidad en este caso? Donde ella estaba copiando de un autor y le decía, y ella ponía en su palabra, vi en visión, sin embargo estaba copiando del autor. Entonces podemos asegurar que no eran ángeles buenos los que estaban allí. Habían ángeles malignos que estaban aprobando lo que ella estaba haciendo, ese acto. ¿Detectó el lenguaje alguna vez la presencia de ángeles malos alrededor de los creyentes adventistas del séptimo día? Sí. Por ejemplo, ella dice que Satanás y sus ángeles malos estaban presentes, fíjense, ella tenía capacidad de verlo, en reuniones de iglesia y campamento, testimonio tomo 5, la página 155. Ella dice que estaban en los campos de juego de las escuelas de iglesia, Consejo para Maestros, la página 304. Ella dijo que habían ángeles malos en reuniones donde se predicaba el Evangelio, hasta en la cena del Señor, decía ella. Fíjense, a un pastor que ella le escribió llamado Moses Hill, vi una nube de ángeles malos alrededor de usted. Sí, dijo ella. Vi una nube de ángeles malos alrededor de usted. Dice ella, por ejemplo, en su algo sobre su habitación, manuscrito 25 del 1910,
Habían legiones de ángeles malos en aquella habitación. Podemos deducir, mis hermanos, que durante más de 26 años un ángel en particular fue su guía, su protector, su instructor en visiones y sueños, así como en la vida real. ¿Qué no descarta que sea un ángel malo ese que estaba ahí alrededor de ella? Puesto, fíjense, si hubiesen sido ángeles buenos, si hubiesen sido instrucciones claras de Dios, visiones, los escritos de ella no tuvieran ni una contradicción con las escrituras. Pero ese suponiendo, vamos a la suposición. En el tercer estudio y final sobre los adventistas, vamos a confrontar sus escritos con la Biblia. Vamos a ver si Dios miente, si Dios se contradice, porque eso hay que dejarlo bien claro. Entonces, muchos de los mensajes de Elena G. de White recibió de un ángel guía contradicen la Biblia y muchas de las profecías que ella comunicó no se cumplieron tampoco. ¿Cómo puede dar un mensaje? ¿Cómo puede un ángel dar un mensaje de error? ¿Es posible que ella no siempre identificara correctamente a aquellos espíritus? ¿Es posible? ¿Es posible que ella pueda haber sido engañada al creer que su joven de noble aspecto era enviado por Dios, cuando en realidad era un espíritu de las tinieblas que se hacía pasar por ángel de luz? Segunda Corintios 11, 13 al 15. Segunda Corintios 11, 13 al 15. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, dice Pablo, no se extrañen, ya que Satanás mismo se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Aquí está el asunto, mis hermanos, de por qué no más profeta, no más visiones, no más sueños. Satanás en la jerarquía está por encima del hombre. Tiene poderes. ¿Por qué Dios cortó este asunto? ¿Por qué? Satanás se muestra como ángel de luz. Se sabe las escrituras, distorsiona las escrituras y te da un mensaje espiritual. De hecho es espiritual porque es un espíritu que está dando un espíritu maligno. Por eso no es de sorprenderse, sigue el texto, diciendo que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Fíjense, falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, se disfrazan ¿de qué? De servidores de la justicia. Ustedes dirán, pero usan el nombre de Jesús. Servidores de la justicia. Lo que todo creyente en Elena G. de White necesita entender claramente es que el espíritu guía de ella la instaba a añadir a las escrituras. Eso no se explica. Este espíritu no solo contradecía la palabra de Dios, sino que iba mucho más allá de la Biblia, añadiendo las escrituras. Pasó con Joseph Smith, con sus visiones, lo mismo. Pasó con Mary Baker Eddy, la cientista, la profetisa que fue contemporánea de White. Pasó con Elena White. El cristianismo ortodoxo enseña que la Biblia, el canon de las escrituras, está terminado y cerrado por casi 2000 años. La Biblia es la que establece la verdad, la que define la práctica y la fe. El cristianismo ortodoxo no acepta ninguna adición ni contradicción a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:25, ¿qué dice? La palabra de Dios
permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se le ha anunciado a ustedes. Esa palabra ya les fue dada, Judas 4, ya les fue dada a ustedes una vez para siempre. Es un evangelio objetivo. Ese contenido completo de enseñanza ya les fue dado a ustedes. Esa palabra de Dios permanece para siempre, hasta la glorificación. Y todavía más allá todavía. Porque de eso es que van a hablar los justos allá, de la redención de Cristo. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras. No sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Todo el que pretende añadirle o quitarle es un mentiroso. No es revelación de Dios. La palabra de Dios fue dada y permanece para siempre. Apocalipsis 22, 18 y 19. A todo el que escuche la palabra del mensaje profético de este libro les advierto esto. Si alguno le añade algo, aquí la misma palabra de Proverbios, si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa de Cristo en este libro. La misma palabra de Dios puso el punto final sobre ella. Nada que añadir, nada que quitar. Al que se le ocurra eso, se la va a ver de frente con Dios. Sentencia grave, porque dice todas las plagas descritas en este libro, incluyendo el infierno, va a ser ñapa. Entonces, hermano, ha quedado demostrado cómo Juan tuvo un contacto con fenómenos espiritistas. Ha quedado demostrado los contactos angelicales. Ha quedado demostrado las pretensiones de ella de ser superior a los profetas bíblicos, a los apóstoles, superior a Cristo en su revelación. Eso es lo más grande. Ha quedado demostrado falsamente cómo ella es una falsa profetisa en el movimiento adventista. Pero le damos gracias a Dios que su palabra permanece para siempre. Nada que añadir, nada que quitar. Te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Pon el deseo en nuestros corazones de escudriñarla, de buscarla, oh Señor. Pon el deseo cada mañana, en cualquier momento, Señor, de abrirla y que podamos, oh Dios, escuchar tu voz a través de ella, que podamos conocer tu voluntad a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Donde Joel va a cerrar